sabemos para dónde nos mandan en realidad, si nos mandan para adelante o nos regresan para Tapachula. Porque, como ustedes saben, en México ahorita pusieron más duras las leyes y aquí parece que están deportando a los migrantes. Actualmente, México enfrenta una compleja situación migratoria debido a la implementación de nuevas políticas más estrictas para controlar el ingreso irregular al país. En este contexto, la última caravana migrante del año avanza hacia el sur de Chiapas, enfrentando constantes operativos por parte del Instituto Nacional de Migración, INM. Los testimonios de los afectados reflejan una sensación de acoso y desesperación, pues relatan cómo los agentes rodean sus pasos y dificultan su avance. Nos regresan una y otra vez. Según los migrantes, los operativos incluyen la vigilancia constante, intercepciones en rutas principales y la imposición de barreras que les impiden avanzar. Los agentes se dividen en grupos. Unos van delante de nosotros y otros nos bloquean desde atrás. Nos sentimos atrapados sin saber qué camino tomar, mencionó un migrante, visiblemente afectado por la incertidumbre. Operativos a gran escala y medidas estrictas. En respuesta al creciente número de migrantes que ingresan al país de manera irregular, el gobierno mexicano ha desplegado operativos masivos en colaboración con fuerzas militares y policiales. Retenes y puntos de control han sido establecidos en zonas estratégicas, principalmente en la frontera sur y en rutas utilizadas tradicionalmente por las caravanas. Estas acciones buscan evitar que los migrantes avancen hacia el centro y norte del país, dificultando su acceso a medios de transporte como autobuses y trenes de carga. Entre las medidas implementadas, destaca el uso de tecnología avanzada para identificar y rastrear a los migrantes. A quienes son detenidos se les toman huellas biométricas y fotografías, creando un registro que impide su reingreso en caso de intentar cruzar nuevamente la frontera de forma ilegal. Estas acciones, aunque efectivas para el control migratorio, han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional debido a la percepción de que vulneran los derechos humanos de los afectados. Entre las medidas implementadas destaca el uso de tecnología avanzada para identificar y rastrear a los migrantes. A quienes son detenidos se les toman huellas biométricas y fotografías, creando un registro que impide su reingreso en caso de intentar cruzar nuevamente la frontera de forma ilegal. Estas acciones, aunque efectivas para el control migratorio, han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional debido a la percepción de que vulneran los derechos humanos de los afectados. Estas acciones, aunque efectivas para el control migratorio, han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional debido a la percepción de que vulneran los derechos humanos de los afectados. Además, se han prohibido las concentraciones de migrantes en espacios públicos como parques y plazas. Esto ha generado una serie de desalojos forzados, donde familias enteras han sido retiradas de manera abrupta, obligándolas a buscar refugio en condiciones aún más precarias. Nos ordenaron desalojar con megáfonos, dijeron que no podíamos quedarnos aquí ni seguir adelante. Solo nos empujan de un lado a otro sin una solución real, denunció una madre migrante quien viajaba con sus 2 hijos pequeños. Acuerdos internacionales y su impacto. Este endurecimiento en las políticas migratorias está estrechamente relacionado con un acuerdo reciente entre la presidenta Claudia S. y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En su última conversación, ambos líderes acordaron trabajar en conjunto para frenar el flujo migratorio hacia el norte, bajo el argumento de que estas caravanas representan un desafío para la seguridad de ambos países. Como parte del acuerdo, México se comprometió a reforzar sus fronteras y adoptar una postura más firme ante la migración irregular. Una de las decisiones más controversiales ha sido la eliminación de programas como los permisos humanitarios y los llamados paroles, que anteriormente ofrecían opciones temporales para que los migrantes pudieran regularizar su situación.
Ahora, quienes intentan cruzar México enfrentan una política de tolerancia cero, que incluye deportaciones inmediatas y restricciones severas en su movilidad. La reacción de los migrantes ante las medidas. Las nuevas políticas han generado un ambiente de frustración y desesperación entre los migrantes. Muchos de ellos expresan sentirse traicionados por un país que históricamente ha sido un punto de tránsito, pero que ahora les cierra las puertas con mayor severidad. No queremos quedarnos en México, solo queremos avanzar, pero no nos dejan. Preferimos regresar a nuestros países antes que seguir en estas condiciones, comentaron algunos miembros de la caravana, quienes se enfrentan a un camino cada vez más hostil. La situación se agrava debido a las condiciones climáticas adversas. Las bajas temperaturas, especialmente en regiones montañosas y del norte del país, han causado problemas de salud entre los migrantes, incluyendo hipotermia, resfriados severos y complicaciones respiratorias. El frío es insoportable. No estábamos preparados para esto. Mis hijos están enfermos y no tenemos medicinas ni abrigo suficiente, explicó una madre hondureña mientras intentaba proteger a sus hijos con mantas improvisadas. Por su parte, representantes de la caravana autodenominada Hijos de Dios han anunciado que algunos de sus integrantes han decidido entregarse a las autoridades mexicanas. No soportamos más. El frío, las ampollas en los pies, la falta de alimentos y el constante acoso nos han obligado a rendirnos. Solo pedimos que nos ayuden a regresar a nuestros países de origen, aunque sea en autobuses, declararon voceros del grupo. El papel del crimen organizado. A medida que los migrantes enfrentan mayores restricciones por parte del gobierno mexicano, también se ven expuestos a peligros adicionales, como la extorsión y el abuso por parte de grupos criminales que operan en las rutas migratorias. Diversos testimonios indican que algunos agentes del INM y otros funcionarios podrían estar coludidos con estas organizaciones, permitiendo su paso a cambio de dinero o incluso sometiéndolos a situaciones de explotación. Nos prometieron ayudarnos a avanzar si pagábamos una cuota, pero después nos dejaron a la deriva en un lugar peligroso. Nos sentimos indefensos porque no podemos denunciar nada, expresó un migrante venezolano. Estas acusaciones reflejan una realidad alarmante. Además de enfrentar las medidas oficiales, los migrantes están atrapados en un entorno donde la corrupción y la violencia son constantes. Respuestas del gobierno mexicano. Frente a las críticas nacionales e internacionales, el gobierno mexicano ha defendido sus acciones, argumentando que su prioridad es garantizar la seguridad del país y proteger los intereses de sus ciudadanos. En un comunicado oficial, la presidencia enfatizó que México no puede absorber el impacto de una migración descontrolada. Nuestra responsabilidad es con el pueblo mexicano y sus necesidades. Además, se anunció la movilización de más de 30,000 agentes federales para fortalecer los controles migratorios, así como el despliegue de tropas militares en puntos estratégicos a lo largo de la frontera sur. Esta operación, que algunos califican como la más grande en la historia del país en materia migratoria, ha logrado la detención de aproximadamente 15,000 migrantes diarios desde su implementación. Los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración han aumentado considerablemente, permitiendo la instalación de retenes adicionales y la contratación de personal especializado para atender estas situaciones. Sin embargo, estos esfuerzos han sido criticados por organismos internacionales como la ONU, que advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos. El uso de fuerzas militares para controlar la migración puede generar un clima de represión y miedo, señaló un portavoz de la organización. El impacto humanitario y las críticas internacionales. La situación de los migrantes en México ha captado la atención de diversas organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, quienes han señalado que el uso de fuerzas militares y los desalojos forzosos podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
Según estas entidades, muchas de las personas que conforman las caravanas son familias, mujeres embarazadas, niños y ancianos que huyen de situaciones extremas en sus países de origen y merecen un trato más humanitario. El enfoque militarizado no resuelve las causas fundamentales de la migración y, en cambio, pone en peligro la vida de quienes buscan protección, afirmó un representante de la ONU. A pesar de estas críticas, el gobierno mexicano ha mantenido su postura firme, argumentando que los recursos del país deben enfocarse en su propia población. No es posible atender a todos los que llegan, especialmente cuando tenemos nuestras propias carencias internas, se lee en un comunicado emitido por la presidencia. El papel de los estados fronterizos. Los gobernadores de los estados del sur de México, como Chiapas, Oaxaca y Tabasco, también han intensificado sus esfuerzos para controlar la migración, trabajando en conjunto con las fuerzas federales. En reuniones recientes con la Secretaría de Gobernación se han discutido estrategias para reforzar la seguridad y evitar que las caravanas lleguen a las ciudades principales. Esto incluye la instalación de retenes en carreteras secundarias y la vigilancia de estaciones de trenes, que tradicionalmente han sido utilizadas como rutas alternativas por los migrantes. Los habitantes de estas regiones también juegan un papel importante en esta dinámica. Si bien muchos ofrecen apoyo en forma de alimentos, agua o refugio temporal, otros expresan rechazo hacia los migrantes, citando problemas como el aumento de la inseguridad y el impacto en los recursos locales. Estamos cansados de que las plazas y parques estén llenos de gente que no respeta las normas. Aquí también tenemos necesidades y no podemos atender a todos, comentó un residente de Huixtla. La caravana Hijos de Dios, su último intento. A pesar de los obstáculos, los integrantes de la caravana Hijos de Dios han decidido continuar su marcha, con la esperanza de atravesar el país antes de fin de año. Sin embargo, los desafíos son cada vez mayores. El frío extremo, la falta de alimentos y el agotamiento físico están afectando gravemente a los migrantes, quienes enfrentan además la constante amenaza de ser detenidos y deportados. Algunos de nosotros hemos perdido familiares en el camino. El frío ha sido mortal, especialmente para los niños. Solo queremos llegar a un lugar seguro, pero cada día se vuelve más difícil, expresó un migrante guatemalteco. Otros, más resignados, han optado por entregarse voluntariamente a las autoridades, solicitando ayuda para regresar a sus países de origen en autobuses pagados por el gobierno mexicano. No queremos quedarnos aquí, solo pedimos ayuda para volver a casa, suplicaron en una declaración reciente. La estrategia militar, resultados y controversias. El despliegue militar ha resultado en la detención de un número sin precedentes de migrantes. Según cifras oficiales, más de 500.000 personas han sido interceptadas desde que Claudia S. asumió la presidencia. Esta cifra incluye tanto a aquellos que intentaron ingresar por la frontera sur como a quienes fueron capturados en puntos estratégicos a lo largo del país. Las operaciones han sido calificadas como exitosas por el gobierno, pero su impacto a nivel social y humanitario sigue siendo motivo de debate. Las imágenes de migrantes siendo desalojados por la fuerza, detenidos en condiciones precarias o enfrentando el frío sin refugio han generado indignación en sectores de la sociedad mexicana e internacional. Por su parte, el gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para garantizar la soberanía y el orden en el territorio nacional, rol del crimen organizado y su influencia en las rutas migratorias. Mientras el gobierno intensifica sus operativos para contener la migración, el crimen organizado se posiciona como un actor clave que explota la vulnerabilidad de los migrantes. Desde cobros por derecho de paso hasta secuestros y extorsiones, estas redes delictivas han convertido las rutas migratorias en zonas de alto riesgo. Los migrantes que intentan evitar los retenes oficiales frecuentemente recurren a rutas más peligrosas, controladas por estas organizaciones.
Nos dijeron que, si no pagábamos, nos dejarían a merced de los peligros del camino. Algunos accedieron, pero muchos desaparecieron después de eso. No sabemos qué pasó con ellos, relató un migrante salvadoreño. Este panorama de inseguridad no solo genera temor entre los migrantes, sino que también limita significativamente sus posibilidades de avanzar hacia su destino. Incluso, han surgido denuncias de complicidad entre algunas autoridades locales y grupos delictivos. Según los testimonios de algunos migrantes, ciertos agentes del Instituto Nacional de Migración han sido acusados de entregarlos directamente a estas redes, dejándolos en situaciones aún más precarias. Esto ha llevado a organismos internacionales a exigir investigaciones para esclarecer estas acusaciones y garantizar la integridad de quienes transitan por el territorio mexicano. El frío, una amenaza inesperada. A medida que se intensifica el invierno, las bajas temperaturas han añadido un desafío adicional para los migrantes. Regiones del norte de México, como Chihuahua y Coahuila, registran temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius, afectando gravemente a quienes no cuentan con ropa adecuada o acceso a refugios. Las enfermedades respiratorias y la hipotermia se han convertido en amenazas constantes, especialmente para niños y ancianos. Venimos de climas cálidos, no estábamos preparados para este frío. Cada noche es un suplicio y muchos han caído enfermos, explicó un migrante hondureño. En algunos casos, las condiciones climáticas han sido letales, cobrando vidas tanto en zonas montañosas como en áreas fronterizas, donde los migrantes buscan cruzar hacia Estados Unidos. A pesar de esto, la mayoría sigue avanzando, impulsados por la esperanza de alcanzar mejores oportunidades. Tensiones políticas internas y externas. El endurecimiento de las políticas migratorias ha provocado tensiones no solo entre México y organismos internacionales, sino también dentro del propio país. Grupos de defensa de derechos humanos, asociaciones religiosas y algunos políticos de oposición han criticado duramente las medidas implementadas por el gobierno, calificándolas de inhumanas y poco efectivas. Estamos cerrando las puertas a quienes más lo necesitan, a personas que solo buscan escapar de situaciones extremas. México debería ser un país solidario, no uno que actúe con mano dura ante la desesperación, señaló un representante de una organización humanitaria con sede en Chiapas. Sin embargo, el gobierno se mantiene firme en su posición, argumentando que estas políticas son necesarias para preservar la estabilidad y los recursos del país. Por otro lado, Estados Unidos ha aplaudido las acciones de México, ya que estas políticas alinean con su objetivo de reducir el flujo migratorio hacia su frontera sur. Esto ha llevado a una cooperación más estrecha entre ambos países en materia de seguridad fronteriza, incluyendo el intercambio de información y recursos para mejorar los controles migratorios. La última caravana, un símbolo de resistencia. La caravana Hijos de Dios se ha convertido en un símbolo de la lucha migrante, pero también de las adversidades que enfrentan quienes intentan cruzar México. Sus integrantes, agotados y desesperados, han decidido rebautizarse como la última caravana de la historia, en referencia a su determinación de avanzar pese a las condiciones adversas. Para muchos, esta podría ser su última oportunidad de alcanzar su destino o regresar a casa con algún tipo de apoyo. A lo largo de su recorrido han solicitado ayuda tanto a organizaciones humanitarias como a los gobiernos locales, pero la respuesta ha sido limitada debido a la presión federal para desmantelar las caravanas. Solo queremos que nos envíen de vuelta a casa. Si no podemos avanzar, al menos ayúdenos a regresar dignamente, expresó un migrante nicaragüense. En resumen, la situación migratoria en México se encuentra en un punto crítico, con medidas más estrictas por parte del gobierno, desafíos humanitarios graves y una creciente presión internacional. Los migrantes enfrentan no solo las políticas oficiales, sino también el frío extremo, la inseguridad y el abandono. Mientras tanto, el gobierno defiende sus acciones como necesarias para proteger los recursos y la estabilidad del país. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas sobre el uso de la fuerza militar y estas políticas para enfrentar la crisis migratoria? ¿Crees que son la solución adecuada o que México debería buscar alternativas más humanitarias? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este.
Nos vemos en el próximo video.